Bienvenido al programa Tiempo de Visitación, un espacio donde Jesucristo visitará tu vida por medio del Espíritu Santo. Sigue en sintonía de Tiempo de Visitación. Y ahora con nosotros el conductor del programa, Eric Valencia. Dios te bendiga grandemente. Es un honor poder estar una vez más con ustedes. Dios ha sido bueno. Esta semana ha sido una semana muy bendecida. Hoy es un día para hablar sobre liderazgo. Yo creo que el liderazgo es bien importante que se mantenga haciendo lo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Yo quisiera empezar hoy y hablar un poquito, hablar sobre lo que Dios hizo aquí en la tierra. Una de las cosas y lo que Dios dijo de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús dijo de nosotros? Porque podemos decir muchas cosas, pero realmente, ¿qué es lo que Jesús dijo de nosotros? A mí me encantan estos pasajes después del Sermón del Monte, donde Jesucristo empezó a decir lo que realmente somos nosotros. Me encantan estos pasajes porque nos hablan claramente de lo que nosotros somos. Y yo quisiera que veamos la palabra en el libro de San Mateo capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mire qué tremendo lo que Jesús decía aquí. Nosotros somos la sal de la tierra. Y después sigue diciendo también, me encanta muchos versículos más, que somos la luz del mundo. Y también nos habla claro de lo que nosotros somos. El apóstol Pedro decía que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mire, qué tremendo lo que Jesús dice aquí. A mí me encanta que Jesús siempre usaba ejemplos para dejarnos saber a nosotros lo que nosotros somos. Yo quiero decirte en esta hora, mi amado hermano, Dios quiere que nosotros seamos esa sal de esta tierra, que este mundo pueda ver en nosotros la diferencia, que este mundo pueda ver en nosotros que hay algo que está sucediendo y que hace la diferencia. Nosotros somos la sal de la tierra. Y es ahí donde quisiera comenzar a hablarte en esta preciosa hora. Quisiera dejarte este tema. ¿Qué es? ¿Quién soy yo? Como líder tenemos un desafío, como cristianos, como discípulos de Jesús, tenemos desafíos. Dios quiere que nosotros nos levantemos y tomemos el lugar que nos corresponde como iglesia, como hombres de Dios. Estos días han sido días maravillosos donde he experimentado el poder de Dios en una forma muy especial. Y me encanta porque creo que Dios quiere que nosotros nos levantemos como esa iglesia que somos. Estos tiempos estamos viviendo como iglesia tiempos difíciles. Podría decir incluso que vienen tiempos de persecución. Tiempos en los cuales la situación no va a ser mejor que antes. Al contrario, puede que sea un poco más difícil para la iglesia. Pero lo que a mí me impacta es que mientras más difícil sea la situación para la iglesia, más poder de Dios se va a manifestar. Y la Biblia nos habla claramente que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero el primer punto que yo quiero hablar en esta hora, lo que yo quiero dejarte en tu mente y en tu corazón en esta hora, es que nosotros estamos llamados a tener funciones. Como sal hay varios ejemplos. Pero quisiera empezar con esto. En los tiempos antiguos, la sal era escasa y costosa. A mucha gente se le pagaba con sal por su trabajo. De ahí proviene la palabra salario. Jesús siempre nos compara con algo para darnos un ejemplo claro de lo que nos quiere dar a entender.
En este pasaje nos deja ver que somos la sal de la tierra. En otras palabras, somos los que le damos sabor a esta humanidad que ha perdido el sentido de la vida. Amado hermano, usted y yo somos los que vamos a darle sabor a esta humanidad. Somos los que vamos a hacer la diferencia donde quiera que vayamos. La Biblia nos dice claro que somos la sal de la tierra. Y ahora, ¿para qué sirve la sal? ¿Cuál es la función de la sal? Nosotros sabemos que la sal sirve para dar sabor, sirve para preservar la comida y también para curar las heridas. O sea, aquí solamente estoy explicando 3 funciones de las muchas funciones que tiene la sal. Sirve para dar sabor, sirve para preservar y sirve para curar. Y ahí me quiero basar en este día, ahí quiero estar hablando en este día. La sal nos sirve para que nosotros seamos los que demos sabor. La sal sirve para dar sabor. En primer lugar, nosotros vemos que la mayoría, todas las comidas llevan sal. ¿Por qué llevan sal? Porque necesitan darle sabor. Esa es una de las funciones que tiene la sal. La sal da sabor. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice la palabra: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno a cada persona. Que nuestra conversación sea siempre con gracia. Mire qué tremendo. Lo que la palabra de Dios nos enseña aquí es que nosotros debemos de ser esa sal. Yo le explicaba que una de las funciones bien importantes es el dar sabor. Amado hermano, Dios nos ha llamado para que seamos esas personas que demos sabor. Mire qué tremendo aquí. Las comidas llevan sal para poder dar sabor. Toda persona en su casa, toda ama de casa, y aquí en este país todos cocinamos, tenemos la sal como un recurso. Yo quiero decirte en esta hora, la función de ellos es dar sabor. Pero la función de nosotros como cristianos específicamente, tenemos que dar sabor. Amado hermano, que donde quiera que la gente lo vea a usted, que donde quiera que usted se encuentre, en el trabajo. Sabe que en los trabajos muchas veces nos encontramos con personas que tienen necesidad, con personas que tienen una gran necesidad, con personas que quieren cambiar o que muchas veces no encuentran el sentido a la vida. Y es ahí donde nosotros como cristianos debemos de demostrarles que somos la sal. Hay personas que viven amargadas en este mundo. Hay personas que viven una vida que ellos se sienten que ya no pueden seguir más. Personas que han sido derrotadas por las situaciones que vinieron a su vida. Personas que se amargaron. Yo conocí una persona en el trabajo que era una persona que se la pasaba todo el tiempo amargada. Una persona que se la pasaba todo el tiempo peleando con los demás. Pero a mí siempre me saludaba y conmigo no peleaba. Al contrario, siempre me tenía un nivel de respeto. Porque yo lo que hacía era saludarlo, decirle buenas palabras, como dice la palabra de Dios, darle unas palabras sazonadas, unas palabras de cómo estás, mostrar que la gente nos interesa. Mostrar que la gente, sabes, cuando tú le muestras a una persona que le interesas, que una persona que vale mucho, una persona que puede hacer la diferencia, la gente empieza a creer y a confiar más en ti. Esta persona yo me recuerdo que la pasaba todos los días así, pero yo venía y le daba palabras de aliento, palabras de ánimo. Y a veces cuando he regresado a este antiguo trabajo me sorprende porque él me dice, ora por mí, pídele a Dios por mí en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestras palabras deben ser siempre con gracia. Pidámosle a Dios sobre todas las cosas que nos dé esa gracia con las personas.
que ellos puedan disfrutar, porque eso es lo que sucede cuando tú le pones sal a una comida, que ellos puedan disfrutar, conversar con nosotros, que las conversaciones con nosotros sean edificativas para la vida de otras personas, que las conversaciones con nosotros hagan la diferencia en la vida de otras personas. La palabra sigue diciendo sazonada con sal. Mire qué tremendo. Para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Amado hermano, nosotros debemos de tener esa sabiduría para poderle responder a cada una de las personas. Porque la mayoría de las personas, Jesús nos dio un principio, dijo, los hurtos, los robos, las blasfemias, ¿de dónde salen? Salen del interior de una persona. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Muchas personas son así por lo que ha pasado a su vida. Y nosotros en estos días estamos llamados para que hagamos la diferencia y podamos impactar a la gente y ellos puedan ver en nosotros que nosotros le hemos creído a un Dios que tiene poder. Pero no solamente le creemos a un Dios que tiene poder, le creemos a un Dios que ha cambiado nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de comportarnos con las otras personas. Pidámosle a Dios que podamos ser esa sal y podamos darle sabor a cada una de estas vidas que tienen una gran necesidad. A cada una de estas vidas que están ahí perdidas en el mundo, una palabra tuya puede hacer la diferencia. Una palabra tuya puede cambiar la vida de una persona. Y por eso es que yo quiero animarte ahora en el nombre de Jesús a que te levantes y seas esa sal que Dios quiere que seas. Dios nos está llamando a que seamos esa sal que Dios quiere que seamos. ¿Cuál es el otro punto? La sal sirve para preservar. La sal va a preservar. ¿Qué es lo que preserva? En los alimentos se usa en algunos lugares en los cuales no tienen un refrigerador, le rocían a las carnes y es un buen preservante. Nosotros estamos llamados a ayudar a que otros se mantengan en el camino de Dios, especialmente las personas nuevas que tienen poco tiempo de conocer a Jesús. Ellos son débiles, tienen preguntas y nosotros estamos ayudándoles. Estamos llamados a ayudarles a que se levanten. Mire qué tremenda responsabilidad la que Dios nos dio. La sal también sirve para preservar. Como decíamos aquí, hay lugares donde yo lo experimenté incluso. Yo me acuerdo que en mi casa, cuando no querían gastar, o había un tipo de carne que les gustaban cómo quedaba. Le rociaban sal y esa carne tardaba por mucho tiempo. Se preserva. Entonces la sal también tiene esa función de preservar. Yo quiero decirte, amado hermano, que en esta hora Dios quiere que nosotros seamos esas personas que preservemos a otras vidas. Hay mucha gente que se convierte al evangelio y necesita una palabra que lo ayude y lo anime a seguir adelante. Hablando de nuestra gente en el evangelio, más que todos los nuevos cuando se convierten, ellos necesitan una palabra que los ayude a seguir adelante. Entonces la sal sirve para preservar. Otra de las funciones que nosotros como cristianos debemos de tener es esa, que Dios nos use para ayudar a que otros se levanten. Yo quiero decirte en esta hora, amado hermano, si hay personas que tú conoces que son débiles, si hay personas que tú conoces que necesitan en alguna ocasión una palabra de aliento, dale esa palabra de aliento. No permitas que esa persona se quede estancada. No permitas que esa persona pueda quedarse ahí, sino que esa persona pueda seguir adelante confiando en Dios. Tú y yo estamos para preservar. ¿Y cómo vamos a preservar a una persona? En primer lugar, a mí me encanta lo que hacía Jesús.
Jesús dedicaba tiempo para sus discípulos. ¿Cómo yo preservo a una persona? Dedicando tiempo, invierta tiempo con esa persona que se acaba de convertir, que acaba de recibir a Jesús. Invierta tiempo de calidad. Una de las cosas que no debemos de hacer es dejarlos solos, sino que por el contrario debemos de ayudarlos a que ellos sigan adelante. Debemos de ayudarlos a que ellos sigan caminando en la obra del Señor. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos los que preservemos. Entonces, en primer lugar, hay un proceso. El proceso es de no dejar solo a aquel que recibe a Jesús. Si esa persona recibió a Jesús ayer, hoy ya deberías de estarlo llamando. O al menos envíale un texto. Pregúntale cómo está. Sabes que estas personas, después de que reciben a Jesús, viven experiencias. Una de las experiencias que viven muchas veces es el rechazo. ¿El rechazo de quiénes? El rechazo muchas veces de sus amigos. El rechazo muchas veces de familiares. Imagínense qué difícil es empezar una nueva vida. Y entonces muchas veces ellos dicen, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que produce la sal? Una de las cosas que produce la sal es sed. Nosotros, hermanos, quiero decirte en esta hora, somos sal. Cuando se come alimentos que contienen sal, le va a producir sed. Nosotros como cristianos debemos con nuestro testimonio hacer o causar que otras personas tengan sed espiritual de buscar a Dios. Con nuestro propio testimonio estamos llamados a hacer que haya gente que quiera buscar a Dios. En Juan capítulo 4, versículo 13 dice la palabra: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren qué tremendo. Cualquiera que bebiere de esta agua, estaba hablando con la mujer samaritana en ese momento, va a volver a tener sed. Pero el agua que yo os doy, esa no te va a producir sed. ¿Qué quiero decirte en esta hora? La sal produce sed. Donde quiera que nosotros estamos, donde quiera que nosotros nos movamos, yo no sé dónde, probablemente en tu trabajo, en la escuela como joven o en la universidad, donde te encuentres, que la gente pueda verte como un testimonio y diga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Me gusta la forma de esa persona ser. Me gusta la forma de esa persona actuar. Yo quiero decirte en esta hora, amado hermano, que la sal produce sed. Que la gente te vea a ti como un ejemplo para querer hacer la diferencia. Nosotros debemos de ser esas personas que hagamos la diferencia, porque Dios nos está llamando en estos momentos. Dice que nosotros somos la sal del mundo. Que mantén un testimonio que haga la diferencia. Mantén un testimonio que la gente pueda decir verdaderamente él, verdaderamente ella son cristianos, verdaderamente él le sirve a Dios, verdaderamente ella le sirve a Dios. Yo quiero decirte en esta hora, amado hermano, que me estás escuchando, que Dios quiere que nosotros seamos esa sal. Que produzcamos ese deseo de la gente querer convertirse a Cristo. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que se conviertan ellos a ti. No que nosotros nos convirtamos a ellos, sino que ellos, cuando te vean, se conviertan a ti. Yo quiero decirte en esta hora, amado hermano, que la demás gente pueda ver con la actitud, con la forma de ser. Sabes que una de las mayores experiencias que tenemos es nuestro propio testimonio. Cuando nosotros damos un buen testimonio, la gente se va a dar cuenta que nosotros hacemos la diferencia. La gente va a poder experimentar algo diferente y va a querer ser como tú. Me encanta ver a gente que a veces le dice a uno, yo quiero ser como tú. Tenemos una gran responsabilidad para este mundo. Así que
Produzcamos sed en las demás personas. Produzcamos que los demás quieran ser como Jesús viendo nuestro testimonio. Otra de las funciones de la sal es que la sal cura. O sea, la sal puede sanar, puede curar las heridas. Hemos hablado ya de 2 funciones y ahora esta es la tercera. Yo quiero decirte en esta hora, Dios quiere que nosotros sanemos las heridas de otras personas. Pero curar es recuperar la salud. La sal para las heridas es un buen curativo. Lo único que es muy doloroso, pero efectivo. Cuando se conoce de cerca a un hermano, se le puede ayudar a que Dios sane su corazón completamente de las cosas que ha pasado en su vida. Cosas como decepciones, pérdidas. Usted y yo somos los indicados para hacer este trabajo, para enseñarle que el proceso no será fácil, pero sí efectivo. Yo quiero decirte en esta hora, Dios quiere que nosotros seamos esas personas que ayudemos a que otras personas sean sanadas. Yo recuerdo una experiencia que tuve con una persona que me llamó. Y yo recuerdo que en ese día tenía un día muy ocupado. Pero estuve 1 hora escuchando a esta persona. Como 1 hora o más de 1 hora. Estuve escuchando, ella estuvo descargando su corazón y diciéndome lo que había pasado en su vida. Muchas personas, simple y sencillamente lo que necesitan muchas veces es que alguien las escuche. Que alguien ponga importancia por sus vidas. La sal sirve para curar. En este aspecto lo vemos que cura las heridas. Yo no sé si usted pasó alguna experiencia, pero yo sí la pasé en mi país. Y hubieron ocasiones en que usaron la sal como recurso. No es algo agradable, es algo que muchas veces te va a producir un dolor, pero es efectivo. Dios te ha llamado. Si conoces personas que están pasando por una situación difícil, por un problema difícil, y tú puedes ser esa persona que puede ser de bendición para ellos, y tú puedes ser esa persona que puede ser de bendición para su vida, y puedes hacer una diferencia, yo quiero animarte a que hagas la diferencia. Ayuda a que esa persona salga y saque lo que tiene dentro de su corazón. Que no permita que nada en su corazón lo esté destruyendo. Hay personas que necesitan ser sanadas porque en la vida pasada han tenido experiencias dolorosas. Incluso personas que en su vida cristiana han pasado por momentos difíciles. Yo quiero decirte en esta hora, Dios nos llamó a nosotros para que seamos ese apoyo para esas personas y podamos ser esas personas que los llevemos a sanar ese corazón. Que Jesucristo nos dé la sabiduría para poder ayudarlos a seguir adelante. Esas son las 3 funciones. La sal sirve para preservar, sirve para curar y también sirve, que era lo que hacía énfasis, para darle sabor a la vida de las personas. ¿Qué es lo que sucede si la sal pierde su sabor? Si ya no sirve. Amado hermano, Dios nos llamó a servir. Aquí claramente nos dice este versículo que si la sal no es como debe ser, no tendría uso. Y yo quiero decirte en esta hora, muchas veces cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal, ¿qué es lo que dice la palabra ahí? Sirve para ser hollada. O cuando la sal se convierte en roca, porque también cuando la sal está que no se usa, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se convierte en una roca, o a algún lado le dirían en algún terrón, le dirían en Guatemala, en México, y entonces la sal se convierte como en una piedra porque está sin uso. Amado hermano, no nos convirtamos en piedras. Que déjate usar por Dios en estos tiempos. Hay mucha gente que necesita que tú y yo le llevemos esa palabra.
Que tú y yo vayamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Que tú y yo hagamos la diferencia. Que la gente que está allá en el mundo perdida, los familiares, los amigos, puedan ver que Dios tiene un propósito con la vida de ellos. Yo quiero decirte en esta hora, amado hermano, que Dios quiere que hagamos la diferencia. Líder que me estás escuchando, discípulo de Jesús que me estás escuchando, Dios te llamó para ser sal en esta tierra. Dios te llamó para hacer la diferencia, para darle sabor a esas vidas en el nombre de Jesús. Si te habías quedado, si ya no estás haciendo tu trabajo como debe de ser, yo quiero animarte a que te levantes en el nombre de Jesús y puedas ser sal para esas vidas, puedas ayudar a esas personas a salir adelante. Porque estos son tiempos difíciles. Hay gente que piensa en la salida más fácil porque no le encuentra sentido a la vida, le han perdido el sentido completamente a la vida. Y cuando la gente está en esa situación, es cuando nosotros debemos de entrar. Es cuando nosotros debemos de ayudar a esas personas para que ellos se levanten y para que ellos no tomen la salida incorrecta y puedan perder su vida, sino que puedan seguir adelante. Yo quiero animarte en esta hora y quiero decirte, amado hermano, que me estás escuchando, que nos estás viendo a través del internet, de que Dios quiere bendecir tu vida grandemente. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde y recuerda, tú eres la sal de la tierra. Dios te llamó para hacer un trabajo grande y no te quedes estancado. Es el tiempo de hacer ese trabajo y de seguir adelante. Que Dios te bendiga grandemente. Nada es imposible. Gracias por haber sintonizado el programa Tiempo de Visitación. Visítanos en nuestro sitio web www.ericvalencia.org, donde podrá encontrar más información de nuestro ministerio y también videos de nuestras prédicas. Comunícate con nosotros si deseas la oración o si quieres aportar para este ministerio al teléfono 781-913-0092, 781-913-0092. Dios te bendiga. Nada te detenga.